Primero, dar las gracias a todos los que habéis venido. Lo segundo, pues, dar las gracias a Manuel Rico. Nos vimos hace un año y algo en el Boulevard, presentando tu libro. Le propusimos que si podía venir algún día al Ateneo, y nos dijo que sí, de una forma inmediata. Hemos tardado un tiempo, pero aquí estamos. Darle las gracias también por muchas cosas. Una de ellas, debatir en los distintos programas de la tele con argumentos, ¿sabes?, en contra de los que lanzan soflamas y propaganda. Es muy didáctico y la verdad que te lo agradecemos bastante. Por otro lado, dar las gracias también a María José, compañera de Sanidad y de la Plataforma de Salud de Vallecas, una mujer y una compañera peleona para aburrir, siempre segunda fila, pero siempre está ahí. Y, en fin, que muchas gracias, María José. Y por lo demás, pues no sé qué deciros. Os podría decir muchas cosas, la verdad, sobre el libro, pero había notado aquí bastantes cosas, pero no me voy a enrollar mucho, porque aquí el protagonista es Manuel Rico, su investigación y su libro, pero sí hacer varios comentarios. Una, desde hace años no lo he pasado tan mal leyendo un libro como este. O sea, os puedo asegurar que cada página que leía tenía que levantar la cabeza y reciclar mentalmente, reciclar qué es lo que estaba comentando Manuel, qué es lo que había pasado, las personas que se han ido, cómo han actuado de esta manera la Comunidad de Madrid, de esta manera tan criminal, porque estamos hablando de aproximadamente unos 13.000, 14.000 fallecidos sin asistencia, que es lo que estamos hablando, y por lo tanto cuando te cuenta las situaciones de personas concretas con nombres y apellidos y levantas la cabeza, estamos hablando de gente que toda su vida, ¿sabes?, peleó durante el franquismo por llevar el pan a su casa y cuando ya estaba disfrutando de su jubilación, pues resulta que quienes tenían que cuidar, que era la Comunidad de Madrid, pues la entidad pública, pues los abandona de una forma brutal, como dice aquí algunos testimonios, ¿sabes?, los abandonan en sus habitaciones, nadie los cuida, nadie los asea, nadie les da de comer y lo único que les ponen es morfina. Con la morfina, lo que conseguían, pues ya lo sabéis, sois sanitarios y tal, pues nada, que te mueras sin dolor, pero te mueres. Y los familiares, con toda la angustia del mundo, pues ahí esperando a ver qué ocurre. Entonces, pues esta es la situación que Manuel nos describe en el libro. Y va a las causas profundas de por qué estas cosas ocurren. Porque la gente que muere es la gente de nuestra clase. No estamos hablando de otra gente, es la gente de los barrios. ¿Sabes? Es nuestra propia gente. Su gente, a quien ellos defienden, a quien ellos pelean, no se morían. Iban a hospitales privados, estaban atendidos, tienen sus respiradores, tenían. Y nuestra gente no. Entonces, tenía muchas cosas aquí vistas, pero también había escrito que nos vamos haciendo mayores. Casi todos los que estamos aquí, pues ya venimos de 1000 peleas. Y hace años, pues teníamos mucha capacidad de combatir, ahora también. Que aquí a Carmeli, por los años que tiene, sigue estando en primera línea en toda la batalla. Es un orgullo y un ejemplo para todos. Pero también nos vamos haciendo mayores y muchas de las cosas nos puede la emoción. Y cuando lees estos libros, este libro, ¿sabes?, te das cuenta, en fin, que la edad pues hace emocionarnos fácilmente con las cosas que están ocurriendo. Y por lo tanto, si Manuel me lo permite, solamente voy a leer un pequeño testimonio. Si soy capaz, y si no soy capaz, pues me perdonáis, pero no confundir los sentimientos y las emociones con la flojera. Todos los que estamos aquí nos emocionamos, pero no somos flojos. Dice aquí, mi padre se en 87 años de mensajero de la paz. Murió el 11 de abril, pero la última vez que lo vi fue el 8 de marzo, el día que cerraron las puertas del centro. Casi desde el primer momento, la información que nos suministraban no era transparente. No sabíamos qué estaba pasando, ni cómo estaban nuestros familiares, ni cuántos contagiados había. No daban información. Si conseguías hablar con el centro, todos los días decían lo mismo: tu padre está bien, estará tranquilo, ha comido con normalidad. Lo único que está tomando es un antibiótico. Mi padre empezó con síntomas el 20 de marzo. Poco después lo subieron a la segunda planta, que es donde pusieron al sospechoso de tener COVID. Pero no le hicieron PCR a ningún residente hasta el 13 de abril. Para entonces, mi padre llevaba 2 días muerto.
Los familiares estábamos muy mosqueados y creamos un grupo de WhatsApp para combatir la poca información que teníamos, que casi siempre nos pasaba de forma extraoficial a una trabajadora con la que llevábamos bien. Sabíamos que había material para proteger ni al personal, sabíamos que no había material para proteger ni al personal ni a los residentes, y cada vez había más trabajadores de baja, lo que era dramático porque en una situación normal había muy poco personal. Ten en cuenta que todas son residencias privadas o gestionadas por empresas privadas. La médico, por ejemplo, solo está por la mañana, no hay por la tarde ni los fines de semana. El 4 de abril escribí al Hospital Universitario de Getafe preguntando por las pruebas PCR. Me contestó la directora médico con un mensaje que te quedas a cuadro. Decía que no tenía ninguna información de que se fueran a realizar PCRs en las residencias y que ellos estaban siguiendo las recomendaciones publicadas por el Ministerio de la Consejería. Respecto a mi padre, aseguraba que la asistencia por parte de la residencia estaba siendo la correcta. La verdad es que nos sentimos muy separados, tanto por el hospital de Getafe. Mi padre fue uno de los que nos llevaron al hospital. Fuimos vistos de toda esa opacidad hasta que nos enteramos que los médicos que no quieren llevar a los mayores de los hospitales. Mi padre no pudo ir por esa prohibición. A lo mejor se hubiera salvado, a lo mejor no. Pero no hay derecho a que dejen morir a una persona solo porque tenga Alzheimer. El lunes 6 llamó a mi madre a la médica del centro. Le dijo que avisase a sus hijos porque su marido estaba muy mal. Ese mismo día mi padre cayó en coma, solo en la habitación. Le pusieron morfina y oxígeno a la mañana siguiente, y a esperar a que se muriera. Estuvo en coma hasta el día 11, 6 días agonizando hasta que falleció. Era Semana Santa y la residencia estuvo todos esos días y medio. Bueno, es un poquito más largo y es un poquito más doloroso todavía, pero yo creo que refleja perfectamente lo que ocurrió así hasta con miles de ancianos, y que me corrija Manuel, pero estamos hablando de 13.000 y pico fallecidos. Y ese es el preámbulo, y por lo demás, Manuel, pues muchas gracias, como te decía antes. Bueno, muchas gracias para empezar por la amable presentación, por invitarme aquí. Como te comentaba antes a mi tocayo, es un subidón llegar a un sitio donde está todo lleno de banderas republicanas, y como he puesto en la dedicatoria del libro que le dejo encantado al Ateneo, a ver si como muy tarde en el 31 tenemos la tercera, si puede ser antes mejor, pero como muy tarde en el 31. Y gracias a todos por venir aquí. Obviamente, bueno, pues me he agradecido. A ver, hablaba precisamente de la presentación que hicimos gracias a Jorge hace un año y pico en la Feria del Libro de Vallecas, y aunque mi memoria no daría para repetirlo, aquella presentación voy a intentar evitarlo a toda costa. Voy a intentar darle la vuelta al libro, no hacer un resumen del libro, pero sí coger el libro, pero plantearlo de otra forma. Y eso sí, intentaré no enrollarme mucho, porque yo creo que lo más interesante siempre es las preguntas que puedan surgir y hacia dónde querráis llevar vosotros también un poco el debate, ¿no? Pero mi planteamiento, el que quiero hacer es el siguiente. En el último año y pico, en los últimos 2 años, se han repetido una serie de mentiras que se han instalado en la sociedad con mucho éxito, en parte por el sistema mediático que tenemos, pero bueno, eso daría no para una charla ni una conferencia, sino para unos cuantos años de charlas y conferencias, ¿no? Pero entonces yo voy a intentar ver cuáles son esas principales mentiras que se han dicho en torno, obviamente, a lo que ocurrió, a las residencias, etcétera, y intentar demostrar por qué son mentiras, y que en los debates, que es el ejercicio que yo intento hacer siempre, pues cuando tenga que debatir con mis amigos tomando unas cañas, poder ofrecer argumentos de peso. Y luego siempre hay algunos que, aunque les expliques pues que es de día a las 12 del mediodía, pues te van a decir que no, pero contra eso ya es más complicado luchar. Bueno, entonces, voy a dividirlo en las mentiras sobre el antes de la pandemia, antes de la situación el 1 de enero del 2020, por simplificar, en el sector de las residencias, las mentiras sobre lo que ocurrió durante y las mentiras del después. La mentira del antes, la básica, la habréis escuchado muchas veces, es: aquello fue un tsunami, nos pilló a todos desprevenidos, nadie podía hacer nada.
A mí este argumento, que es muy poderoso, porque todos sabemos y nos identificamos que aquello fue un maldito tsunami, por ejemplo, me lo dieron cuando estaba recabando información para el libro, directores, empresarios de residencias, porque lógicamente yo hablé con todo el mundo que pude, porque es la única forma de intentar acercarte a la verdad, ¿no? Era un argumento, y es un argumento poderoso. Pero yo ante la idea del tsunami, siempre mi respuesta es la siguiente: perfecto, fue un tsunami, pero el tsunami puede llegar a las costas de Japón o puede llegar a las costas de Haití. Si el tsunami llega a las costas de Haití, arrasa con todo, y si llega a las costas de Japón, se encuentra con unos edificios muy sólidos y con unos servicios de emergencia muy potentes, y por lo tanto, yo te acepto lo del tsunami, pero vamos entonces a debatir qué costas teníamos y en qué situación estaba España. Y ahí ya entramos en una materia que a los de la teoría del tsunami ya les gusta menos. ¿Por qué? Pues porque España no era Haití, pero desde luego estábamos lejísimos de ser Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que había unos déficits estructurales previos muy potentes que no explican que muriesen abandonados en toda España más de 20.000 mayores solo en los 2 primeros meses. No lo explican por sí solo, pero desde luego son causas que contribuyeron a que eso ocurriese. Por no liarme mucho, déficits estructurales previos. Uno fácil que entendemos todos. En España la atención primaria, por ejemplo, vive de espaldas a las residencias, pero no por la gente de atención primaria que está y vive desbordada después de años de recortes, sino que simplemente el sistema está montado de forma que cuando un mayor entra en una residencia, pues un médico tendrá allí que se encargará del tema. Bueno, esto es inaceptable y las asociaciones de familiares llevan años, mucho antes de la pandemia, demandando que se cambie, porque la residencia de un mayor es su domicilio y por lo tanto tiene que tener el mismo derecho a ser atendido en la atención primaria que si viviese pues en este edificio. Quiero decir, es inaceptable que alguien viva en el piso de arriba y tenga derecho a ir a la atención primaria y si mañana va a una residencia cercana, el sistema como que se olvida de él, ¿no? Esto es que el sistema sanitario y el social viven de espaldas. Esto es un tema estructural que hay que cambiar. Otro déficit fácil de entender, la falta de personal. En España tenemos un sistema de residencias prácticamente completamente privatizado. Eso significa que el 89% de las residencias son de gestión privada. En comunidades como Madrid, Cataluña o Cantabria, el 94% de gestión privada. Bueno, yo siempre estoy en contra de generalizar, y hay residencias donde tratan de maravilla a los mayores, sobre todo centros pequeños, que se conocen por su nombre de pila a los familiares, que realmente lo ven como una actividad no pensada únicamente, como ocurre con los grandes grupos, con la mayoría de los grandes grupos, para sacar dinero y para lucrarse, y como los grupos que están en manos de grandes fondos que obviamente no ven ahí a un residente, ven un dígito, un dinero que le van a sacar cada mes para su cuenta bancaria. Por lo tanto, y la forma que tienen, básicamente en una residencia, hay dos formas de quien quiere ir solo a por el dinero de lograrlo, que es recortar en personal y recortar en alimentación. Luego hay también otros pequeños gastos, pero para que os hagáis una idea, en una residencia el gasto de personal debería ser en torno al 60-65% del total de gastos. Por lo tanto, esa es la gran partida donde recortan. Y recortan con... la consecuencia de esos recortes es recortar en el nivel de vida directamente de los mayores, porque lo que más influye en la calidad de vida de un mayor en una residencia es cuánta gente hay para atenderle, porque si no hay gente... Hay residencias donde los levantan a las 7 de la mañana para desayunar, aunque desayunen a las 10, porque simplemente no tienen la capacidad de llevar a todo el mundo al comedor. Y luego los tienen 12 horas mirando para la tele sin nadie que hable de ellos. Estamos hablando de cosas como esas, ¿no? Porque yo he escrito un libro con mucho número y a veces me he culpado a mí mismo de que faltan nombres y personas, ¿no? Pero no podemos perder nunca eso de vista. Quiero decir, menos personal suena como, no sé, casi una cosa de reforma laboral. No. Menos personal es que las trabajadoras que están allí, digo trabajadoras porque el 90% son mujeres, las gerocultoras, no tienen tiempo para nada,
están realmente en una situación de precariedad brutal, pero eso afecta a la vida de las personas allí en el día a día, en cosas como eso. Imaginaros que todos los días de vuestra vida os levantasen 2 horas antes, porque simplemente no tienen manos para llevaros a desayunar, o que nadie tuviese un segundo para dirigiros la palabra y preguntar cómo estáis, porque estáis plantados allí ante un televisor. Bien, obviamente, cuando llega la pandemia, la falta de personal se muestra una carencia brutal en otro sentido. Empiezan a ponerse gente a darse personal de baja, y por lo tanto hay residencias, yo he hablado con gente que me ha transmitido esos testimonios, donde malamente llegaban a darles de comer 2 o 3 veces al día. Olvídate de cambiarles, bueno, porque simplemente estaban desbordados. Y hubo otro efecto también muy importante de la precariedad y de la falta de personal, que es que, sobre todo en comunidades como Madrid, hay trabajadores que tienen que compartir, tienen 2 trabajos parciales y tienen 2 residencias a las que ir. Eso también se evidenció como algo dramático, porque claro, sin saberlo, al ir de un centro a otro, si estaban contagiados, llevaban sin querer el virus con ellos, ¿no? Entonces, algo que puede parecer abstracto como la falta de personal tuvo estas consecuencias claras, y esos elementos estructurales que estaban ahí previamente tuvieron un impacto muy importante en lo que ocurrió en esa primera ola. Las empresas son responsables, las que no tenían personal, las que explotan a los trabajadores sin ninguna duda. Pero yo, como creo mucho en la política, a pesar de todo, sigo creyendo en la política y en organizarnos socialmente, siempre miro a los políticos. Y había una legislación, y sigue habiéndola, muy deficiente. Normas, en muchos casos, aprobadas sobre 20 años antes, sobre personal, ratios de personal, etc. Y esa responsabilidad también la tienen, y ahí tenemos que presionar, porque eso hay que cambiarlo, Y las normativas se aprueban en las asambleas y en los parlamentos, y había normativas de 20 años que no es simplemente, bueno, no es que una normativa de 20 años, no, es que el perfil del residente en esos 20 años cambió de forma brutal. Hace 20 años, ahora la mayor parte de las personas que viven en una residencia tienen algún nivel de dependencia, muchas veces un nivel alto de dependencia. Hace 20, 25 años no era así. ¿Eso qué significa? Que las ratios de personal de hace 20 años diseñadas para unas residencias con menos personal dependiente son absolutamente deficitarias, y por lo tanto hay que presionar siempre para mejorar la legislación. Ese fue otro de los elementos previos de por qué cuando llegó el tsunami estábamos como estábamos. O sea que cuando salen del tsunami, bueno, yo no soy quien para darle consejos a nadie. A mí, cuando me hablan del tsunami, digo, perfecto, aceptado el tsunami, pero vamos a hablar de en qué situación está nuestra costa. Vamos al durante, ¿no? He hablado hasta ahora del antes, vamos al durante. El durante, especialmente en comunidades como Madrid, que fue la que mayor impacto tuvo en toda España, pero también en Cataluña y las 2 Castillas, pero en Madrid habréis escuchado 2 argumentos, bueno, incluso 3 argumentos que también son muy poderosos a priori. Uno es que colapsó el sistema sanitario. Otro, que se hizo un triaje, y que en una situación de guerra siempre se hace un triaje, y que eso es algo que aceptan las sociedades médicas, y que a ver qué alternativa se nos ocurre a los que protestamos por todo y decimos que todo está mal. Y el tercero, que dentro de los 2 primeros son mentira, porque cuando hablemos de los matices vamos a probar que son mentira, pero el tercero es especialmente indigno. Yo se lo escuché a la señora Ayuso en un programa de televisión que fue a hacer el payaso, hablando de residencias. A mí ir a un programa de televisión a hacer el payaso, si es un programa para divertirse, me parece muy bien, pero hacer el payaso cuando estás hablando de miles de muertos, pues hay que tener un estómago especial, ¿no? Bueno, pues lo que dijo en aquel programa es que todos los que no fueron llevados a residencias, todos esos mayores se habrían salvado igual.
esto es una mentira, especialmente indigna, pero voy a ir por orden. El sistema, o mejor, el triaje. A ver, por supuesto que el triaje, que por simplificarlo es que ante una situación en la que hay pocos medios para mucha gente que los necesita, en este caso pocos medios sanitarios, respiradores, camas de UCI a lo mejor, y si hay más gente que lo necesita que medios, necesariamente tienes que elegir, y es obvio, y eso efectivamente médicamente está aceptado. Lo que pasa es que lo importante ahí es con qué criterios se elige. Por simplificarlo mucho, y si aquí hay personal médico, espero no meter la pata en mi explicación, pero básicamente es los medios hay que ponerlos al servicio de quien mayor provecho va a sacar de esos medios. Que llevados al extremo aquí sería a lo mejor quien tiene mayor capacidad de vivir más años, etcétera, por seguir con el argumento de quienes utilizan el triaje. Vale, perfecto. Pero obviamente el triaje, por lo tanto, hay que hacerlo basándose en un elemento, en un juicio individual. Pero es que el triaje que hizo la Comunidad de Madrid, que es una invención mundial, aquí este mérito sí que hay que reconocérselo, porque yo creo que en ningún otro lugar del mundo nunca ha ocurrido el triaje por domicilio, el triaje por código postal, que es lo que inventaron la señora Ayuso y su consejera de Sanidad, que es que mandaron un protocolo que decía que si una persona vivía en una residencia y tenía un nivel de dependencia alto o un nivel de deterioro cognitivo alto, que esa es otra, hay que tener un estómago especial para eso, para decir que se margine a los más necesitados y los que más ayuda necesitan. Pero bueno, si vivían en una residencia, no podían ser trasladados a un hospital, o el hospital tenía que hacer toda una serie de preguntas a mayores que terminaban en su no traslado. Bien, cualquier persona entiende que el triaje por domicilio es una barbaridad, ¿vale? Y si nosotros en la siguiente crisis sanitaria, que ojalá no nos toque vivirla, pero si hubiese, dijésemos, bueno, pues que el próximo triaje, que todos los que vivan en Pozuelo, que no vayan al hospital, pues alguien diría, pero qué barbaridad está usted diciendo, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo que se hizo aquí. Se inventó el triaje por domicilio, que es una indignidad y que es algo, efectivamente, que es, eso sí, una novedad mundial. Inaceptable, novedad mundial. Segunda gran mentira sobre el Durán. El sistema sanitario colapsó. Aquí ya empezamos en el terreno que hay que aguantarse, que es el sistema sanitario colapso. Vale, vamos a aceptar también eso. Como veis, estoy aceptando todos los argumentos siempre del adversario, creo que es bueno, pero bueno, en este caso con un poco de truco, porque sé que son fácilmente desmontables. La mayor indignidad de lo que ocurrió en Madrid en relación con esto es que no se utilizaron las alternativas, salvo para quienes tenían seguro privado, ¿vale? Porque uno puede aceptar que el sistema sanitario colapsase. Ya no es correcto de todo, y para mí son fundamentales siempre los matices, porque a lo mejor hubo un hospital concreto que unos días concretos sí estaba en una situación de colapso, pero no todos los sistemas de todos los hospitales de Madrid colapsaron durante 2 meses. Pero vamos a aceptar, por ese afán de encontrar la verdad, que el sistema sanitario colapsó. Bien, es que el gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo 3 alternativas que no las utilizó. Y aquí entramos en lo realmente incomprensible y que nadie ha dado una explicación, y es que solo te queda pensar que lo han hecho por tema propagandístico, porque es que no hay otra alternativa. No, otra opción. Primera alternativa, IFEMA, el Hospital Milagro. Como sabéis, Hospital Milagro, casi prácticamente día, tarde y noche llamaba un líder mundial a la Comunidad de Madrid para preguntar cómo funcionaba el Hospital Milagro y cómo había sido posible. IFEMA estuvo abierto 6 semanas. Durante esas 6 semanas fallecieron, más de 5.000 mayores en las residencias de Madrid sin recibir atención sanitaria. Más de 5.000 mayores, esas semanas. En marzo y abril, 7.291, si ampliamos el periodo más. Pero las 6 semanas que estuvo abierto el Hospital Milagro, más de 5.000 personas. ¿Sabéis cuántos llevaron de esos mayores que estaban en residencias? ¿Cuántos traslados se produjeron a IFEMA? 23. 23 con síntomas leves. Es para echarse las manos a la cabeza. O sea, tú tienes localizado que están falleciendo
hubo días que fallecieron 200, 300, 400 personas en residencias de mayores. O sea, tienes localizado dónde se está produciendo el foco, dónde está la gente que necesita tu ayuda. Y por otro lado, montas un hospital que dices que tiene 1000 y pico camas, que tenía incluso para atención tipo UCI, y no llevas allí a las personas que lo necesitan. ¿En qué cabeza cabe? Yo he preguntado, y he preguntado a gente que estaba dentro, algunos más críticos, y la respuesta que te dan es que, bueno, que es que el Hospital IFEMA se creó para explicar que allí no había fallecido prácticamente nadie y que era un milagro y que todos los que iban allí se salvaban. Y es que suena cruel, pero lo que sí es claro es lo siguiente: el Gobierno de Madrid no ha dado una explicación alternativa. A día de hoy sigue sin explicar por qué trasladó solo a 23 personas con síntomas leves a IFEMA en un periodo en el que fallecieron más de 5.000. No lo ha explicado en la Asamblea de Madrid, no lo ha explicado en general, y obviamente no lo han explicado a los familiares de los mayores, que son los primeros que tenían derecho a recibir una explicación. Pero esa dirigente que es tan echada para adelante y tan campechana, en lo que respecta a mirarle a los ojos a los familiares de los fallecidos y explicarles lo que pasó, de momento, echado para adelante, no ha aparecido. Sigue sin recibirlos y sin darles una explicación. IFEMA, segunda alternativa, en caso de que hubiesen colapsado los hospitales privados. La Comunidad de Madrid aprobó inmediatamente un decreto con mucho sentido, porque había un mando único de hospitales. Tanto los públicos como los privados pasaban a estar bajo el mando del consejero de Sanidad. Eso tenía mucho sentido. ¿Cuántos residentes, cuántos mayores que vivían en residencias que no tuviesen seguro privado fueron trasladados a los hospitales privados? Es una cifra muy fácil de recordar: 0, ninguno. Bueno, obviamente toda la información que estoy dando son respuestas oficiales de la Comunidad de Madrid a preguntas que hice a través del portal de transparencia. 0. Y obviamente en los hospitales privados sí que había camas libres. Por lo tanto, aquí otro elemento, además, como un elemento económico, efectivamente, porque se marginó a las personas que no tenían un seguro privado. Pero los hospitales privados, si realmente se pusieran bajo un mando único, como presumió el Gobierno de Madrid, tenían que haber sido también un destino para las personas que más lo necesitasen. Y hay una tercera alternativa que no se utilizó, que esta es mucho menor en el impacto, que son aquello, recordaréis, los hoteles medicalizados. A ver, los hoteles medicalizados no tenían el planteamiento de IFEMA para tratar a personas con enfermedades más graves. La idea era que allí se hubiesen podido trasladar algunas personas con síntomas leves, de forma que quedasen espacio en otros hospitales, en otros lugares, para personas con síntomas más graves. Tampoco se trasladó ninguno en marzo y abril, que fue ese periodo crítico, pero bueno, es, insisto, para mí muy menor respecto a los otros dos, y yo creo que siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Lo de IFEMA y lo de los hospitales privados es inaceptable. Por lo tanto, ante el argumento del sistema sanitario colapsó, vale, colapsó, perfecto, explícame por qué el gobierno, bueno, primero que tendríamos que pedir la explicación obviamente es al propio gobierno, explícame por qué no utilizaste las alternativas que tenías y de las que presumiste públicamente y que obviamente pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos, ¿no? Y el tercer paso a la tercera gran mentira sobre el durante, que es, como os comenté, el tema de que todos habrían muerto igual, que no se habría salvado ninguno de esos 7.291 mayores que murieron en una residencia sin recibir atención hospitalaria. Bueno, aquí hay una primera cuestión de lógica que todos podemos imaginar, que es, hombre, por fortuna, pese a los recortes, tenemos un sistema sanitario bastante bueno, entre otras por la entrega de quienes trabajan allí, ¿no? Que trasladasen a 7.291 y no se fuese a salvar ninguno, ya como que atenta contra nuestra lógica inicial, ¿no? Parece un argumento muy poco sólido.
hay un segundo argumento en el que podemos reflexionar nosotros mismos, que es, bueno, ¿y el uso cómo lo sabe? Quiero decir, ha tenido acceso al expediente de los 7.291 expedientes médicos para saber que los 7.291 estaban en una situación tan crítica que ni con el traslado en el momento oportuno y con el tratamiento adecuado se hubiese salvado. No parece que tenga acceso a los 7.291 expedientes médicos, pues si no, habría cometido alguien un delito para empezar. Pero hay un tercer argumento todavía mucho más poderoso, porque estos dos son como de la lógica, una lógica muy aplastante, pero hay un tercer argumento, que es el siguiente. El colapso, nosotros en Infolibre analizamos, pedimos los datos de traslados día a día desde cada residencia a cada hospital. Mandaron amablemente un Excel con 1.200 páginas, un PDF con 1.200 páginas, perdón, que pasé una semana transformando en un Excel para poder trabajar con él, pero no obstante, he de decir, estoy siendo crítico en muchas cosas, que en temas de transparencia, durante ese periodo inicial, al menos la Comunidad de Madrid siempre respondió a mis preguntas, cosa que no ocurrió en otras comunidades. De hecho, hay 3 comunidades donde estoy en los tribunales pleiteando para que me den datos sobre fallecidos en residencias. Bueno, mandó ese PDF para ver si me desanimaba, creo yo, pero lo mandó, que es lo importante. Bueno, entonces tuvimos la capacidad, una vez transformado eso en un Excel y poder trabajar con él, de analizar los traslados, está publicada la información, día a día, desde qué sitio a qué sitio, ¿vale? Porque otro argumento que utilizaron mucho en la Asamblea desde el Gobierno Central y algún alto gerifalte de los geriatras de forma indigna, hablando de que se habían producido 10.000 traslados en ese periodo. Y qué barbaridad que se dijese que no se habían producido traslados. Sí, claro, 10.000 traslados del periodo de enero a junio, ¿vale? Pero el problema con los traslados básicamente se produjo durante 4 semanas. Empezó en torno al 10-12 de marzo, 14 de marzo, un poco antes de la primera versión del protocolo, y a partir del 6 de abril se empezó a normalizar prácticamente la situación. Poco a poco, o sea, no era normal, pero se empezó a normalizar. Por lo tanto, el colapso se produjo esas 4 semanas. En Cataluña, por cierto, con un protocolo menos salvaje, pero con unos efectos muy similares, también hubo un colapso de casi 4 semanas. Allí empezó unos días más tarde. Si aquí empezó en torno al 12-14 de marzo, allí una semana más tarde y terminó una semana más tarde. Bueno, pero como tenemos, a lo que voy, como tenemos los datos día a día, y también tenemos los fallecidos día a día, sabemos perfectamente, y lo podemos demostrar, que en cuanto se normalizó la situación y empezaron a trasladarse de nuevo los mayores a los hospitales, se desplomó absolutamente el número de fallecidos. Por lo tanto, frente al argumento de quién va a hacer el payaso en un programa de televisión y dice sin ningún elemento realmente de prueba ni cierto, ni para sostenerlo, que ninguno se hubiera salvado, tenemos el argumento de los datos de ese mismo gobierno, en el que analizando día a día el número de fallecidos y cruzándolo día a día con el número de traslados, comprobamos perfectamente que en cuanto se empezaron a trasladar, se desplomó el número de fallecidos por fortuna. Por lo tanto, la conclusión es obvia. No sabemos cuántos de esos 7.291 se habrían salvado, pero se habrían salvado probablemente bastantes. Y este es como creo que el tercer gran argumento que habré. Creo que dije que no me iba a enrollar. La verdad espero no estar aburriendo porque no sé cuánto tiempo llevo. Pero bueno, me enciendo con esto de las mentiras, como veis. Bueno, esa es como la tercera gran mentira que conviene combatir con datos, para intentar razonar y convencer, efectivamente. No voy a entrar en otras mentiras que ya son burdas de catálogo, ¿no? Como que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, que te lo suelen decir gente que no se le cae la palabra Constitución de la boca y que cree al mismo tiempo que aquí en este país las competencias las cambia alguien en una rueda de prensa y no en el boletín oficial del Estado. Pero es que eso no merece la pena discutir, porque obviamente es gente que o no tiene el más mínimo interés en conocer la verdad o no se ha tomado la molestia de intentar informarse, ¿no? Bueno,
durante, por lo tanto, también ya lo he ido mencionando, se produjeron cosas como el protocolo que Amnistía Internacional, por ejemplo, y Médicos Sin Fronteras han denunciado que supuso una violación absoluta de derechos humanos de las mayores, como cualquier persona con 3 dedos de frente también concluye. O sea, no necesitáis creer a un periodista rojo, podéis creer a organizaciones sólidas como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, que han hecho documentos maravillosos sobre lo que ocurrió, maravillosos sobre un hecho terrible, pero maravillosos porque denuncian lo que ocurre. Y bueno, creo que hemos tocado del durante los otros temas principales: seguros privados, triaje, alternativas y demás. La tercera parte es el después, y aquí ya sí que voy a ser más breve. Una vez que ocurrió lo que ocurrió, como una sociedad digna como sociedad tenemos 3 obligaciones: conocer la verdad, se lo debemos a los fallecidos, se lo debemos a las miles de personas que no fallecieron, pero que estuvieron meses encerradas en habitaciones y que salieron de la pandemia con un deterioro cognitivo mucho mayor, o que caminaban antes de la pandemia y después de 3 meses en las habitaciones dejaron de caminar. Personas cuyo... al final nos emocionamos, cuyo único vínculo con deterioro cognitivo grande, cuyo único vínculo con la realidad es ese familiar, que a veces y de repente deja de ir a visitarles y no saben por qué, y pasa a entrar en la habitación una persona con un buzo que no reconoce. Una cuidadora de Cataluña con la que hablé, que me explicó pues una situación que vivió en su residencia kafkiana, explicaba cómo todos los días le tenía que decir a una residente que su hija no había dejado de ir a verla porque no la quisiera, no porque no quisiera ir a verla, sino que había una prohibición que le impedía ir a verla. Hay que imaginarse lo que supone eso, porque estamos hablando de eso es lo que se vivió allí durante meses, ¿no? Bueno, pues verdad, tenemos la obligación de que se conozca la verdad por los fallecidos, por los familiares, por los que han sufrido tanto, aunque por fortuna no falleciesen, ¿no? Y se está haciendo poco, quiero decir. Ahí obviamente los culpables de que no se sepa la verdad pues son los políticos. En este país ha habido 3 comisiones de investigación autonómicas, las 3 se han cerrado. En Cataluña han creado un paripé de una comisión privada como si sustituyese a la otra, pero obviamente es un paripé. Lo que tenían que haber seguido es con la comisión de investigación. Amnistía Internacional pidió que se crease en el Congreso una comisión de la verdad. Ningún partido ha presentado una iniciativa para que se cree esa comisión de la verdad, es bien triste. Y luego está la Fiscalía, claro. Y bueno, perdón, antes están los medios de comunicación. Prometí antes que no iba a hablar mucho de los medios de comunicación, pero obviamente los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de hablar de las cosas que son importantes para la gente. Yo no consigo lograr pensar en ninguna otra de los últimos 40 años que tenga más impacto que miles y miles y miles de personas hayan muerto sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho, y encima que esos miles y miles de personas están entre los más dependientes de la sociedad y por lo tanto a los que como sociedad más obligación teníamos que cuidar. Y si encima añadimos efectivamente que fue la generación que trajo el estado del bienestar y que peleó por la democracia y por el estado del bienestar, pues ya es como el colmo de la injusticia. Obviamente si le pasase a cualquier otro también lo sería, pero si le añades ese elemento es como un elemento de injusticia histórica añadido ahí, ¿no? Pero como sociedad tenemos la obligación de que se conozca la verdad, tenemos la obligación de que se haga justicia. El comportamiento que ha tenido la Fiscalía en general ha sido lamentable, con honrosas excepciones, está siendo lamentable. Hay muchísimos sitios donde han ido archivando las causas sin investigar nada. Esto genera un dolor añadido a los familiares, como os podéis imaginar. Hace poco, hace 2 o 3 semanas, la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por ejemplo, decidió que no se siguiese investigando
lo que ocurrió en una residencia en Tomilloso, que es la que más fallecimientos tuvo, 76 personas muertas entre marzo y junio, la que más de toda Castilla-La Mancha. Hablaba con el abogado y decía que los familiares es que no eran capaces de articular palabra, ¿no? El dolor añadido que supone, ¿no? Nadie tiene derecho, una responsabilidad penal es una cosa muy seria, nadie tiene derecho a que se condene a nadie, pero a lo que sí que tienen derecho los familiares es a que se investigue lo ocurrido. Mi queja, mi denuncia contra la Fiscalía es porque no se haya investigado, porque en junio de 2020, cuando se levantó el estado de alarma, la Fiscal General del Estado no hubiese nombrado en cada provincia un fiscal especial para de oficio, no que hayan sido los familiares los que hayan tenido que denunciar, de oficio investigase provincia por provincia todos los fallecimientos para ver si en algún sitio había ocurrido algo. Eso es una obligación de la Fiscalía, está para eso, les pagamos para eso, y eso es lo que tenía que haber ocurrido y lo que no ocurrió, investigar. Con investigaciones a fondo, a lo mejor en el 90% de los sitios no se llegaba a la conclusión de que no había responsabilidades penales, que podía haber negligencias, pero no delictivas, o que realmente en esa residencia se actuó todo lo bien que se pudo actuar. Estoy seguro que en muchísimos, probablemente en la mayoría de los casos, no se habría llegado a las conclusiones penales, pero en otros sí, porque hubo todo un cúmulo de cuestiones. Bueno, por no hablar de que la Fiscalía de Madrid no haya investigado de oficio el famoso protocolo, que es una indignidad absoluta. Bueno, no solo eso, en la Fiscalía de Madrid ha publicado una memoria sobre el año 2020 en el que sobre el protocolo dice mentiras flagrantes. No voy a seguir con las mentiras porque no están aquí las 12, pero mentiras flagrantes, hechos comprobables, no opiniones, insisto, mentiras flagrantes en la memoria de la Fiscalía de Madrid sobre el tema del protocolo. Por lo tanto, por ahí muy mal, lamentablemente muy mal. Y ya termino. Todo esto yo creo que no se habría producido sin una sociedad donde el edadismo está tan arraigado. Llevamos años combatiendo otros ismos, por fortuna. Ahí, pues, el feminismo lleva décadas y le debemos tanto de batalla, pero no somos conscientes, no hemos sido conscientes. Desde luego aquí hablo en primera persona, yo me incluyo, hasta antes de que ocurriese esto, yo creo que los periodistas no mirábamos a las residencias, yo desde luego no, y eso es un fallo y uno tiene que ser autocrítico y aprender de los errores. En nuestra sociedad muchas veces pensamos que los mayores, como no son productivos, por utilizar el término con el que razona el capitalismo, son personas de segunda categoría. Esto es una indignidad y hay que luchar contra ello ya, y la única forma de luchar contra un problema, el primer paso para luchar contra un problema es saber que existe. Tenemos que ser conscientes de que existen elementos de edadismo muy potentes que explican parte de lo que ha ocurrido, que explican la mayor parte de estas explicaciones que la sociedad asume acríticamente como ciertas, porque tienen ese toque de verosimilitud, el tsunami, el triaje, etcétera, etcétera, y que desde luego si llega a ocurrir con otras personas, bajo ningún concepto se aceptarían esos falsos argumentos tan tranquilamente. Y bueno, y hasta aquí es lo que os quería contar. Espero que haya sido de utilidad, y si tenemos tiempo, pues encantado de poder responder a vuestras preguntas, si se responden, y si no, os diré que no sé. Voy a leer otra cosilla. Es que me gusta bastante ir de lo general a lo concreto, que apuntara todo lo que comentaba Manuel. Carmen Ruiz Mesa tenía a sus dos padres en la residencia de Oro, en la localidad madrileña de Álava. Ella tenía Alzheimer, él solo un problema de movilidad, pero estaba bien de cabeza. De hecho, hablaba con su hija por teléfono siempre que podía. Mi padre me decía: tu madre tose mucho,
pero cuando preguntaba a las encargadas me aseguraban que estaba bien y que el único tratamiento que le estaban dando era para una flema. Mi padre me insistía en que se pasaba los días tosiendo. Es que se va a ahogar, decía. Él estaba allí en la misma habitación, vio todo el proceso de cómo se iba muriendo. La tenía al lado. Lleven a mi mujer al hospital porque se está muriendo, suplicaba a los cuidadores. No sé cómo nos ha vuelto loco. Está muy triste, deprimido, se acuerda mucho de ella. Ha perdido más de 6 kilos. El 6 de abril, Carmen empezó a tener fiebre. El 14 le hicieron el test a los residentes y los dos dieron positivo. Nos hicieron alguna videollamada. Veíamos a mi madre llorando, pero no sé si lloraba porque nos veía o porque estaba sufriendo. La última vez que ya tenía la mirada perdida y no comía. Estaban intentando darle de comer, pero no quería. Y la estaban tratando de unas flemas. Se lamenta a su hija. El 17 de abril, cuando ya se había reiniciado las derivaciones hospitalarias en Madrid, trasladaron por fin a Carmen. Cuando la llevaron al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, ya estaba prácticamente muerta. Uno de los pulmones lo tenía encharcado. Había tenido un trombo. Aún así, resistió hasta el 1 de mayo. Mi padre nació el 30, en el año 30, y mi madre el 36. No tuvo ni infancia ni juventud. Le pilló la posguerra y se tuvieron que poner a trabajar. Y ahora ha vuelto así, sola. Y ya está. Decía Manuel con el Hospital Milagro. Ese hospital se hicieron para 5.100 camas. En el máximo nivel llegaron a haber 3.500. Fijaros la locura de lo que estábamos hablando. O sea, nunca estuvo lleno el hospital, ni siquiera para el objetivo que se había marcado. Y dice también Manuel en el libro una cosa muy interesante, que no todas las residencias se comportaron por igual. Es decir, el 60% de las residencias, aproximadamente, corrígeme si me equivoco, el 60% de las residencias tuvieron un comportamiento muy digno y prácticamente no hubo fallecidos. Y el 16% tuvo menos de 5 fallecidos. Es decir, todo el tsunami, todo lo que ocurrió, más o menos pasó en torno al 20% de la residencia. Es decir, que el tsunami ese que comentabas antes no vino por igual en todos los lugares y por lo tanto era algo que fuera inevitable. No es cierto. Sí, esos datos son de toda España, sí. de las 11 comunidades que tenía datos desglosados por residencias cuando publiqué el libro. En Madrid los porcentajes son mucho menores porque en Madrid hubo mucho más contagio porque en Madrid el impacto fue brutal, ¿no? Sí, yo insisto siempre en que los temas complejos tienen muchos matices y hay que tener todos en cuenta, no podemos no tenerlos en cuenta y por eso yo siempre insisto en que hay residencias que se comportaron bien y que obviamente el impacto de la zona donde estaba la residencia, si era un lugar con muchos contagios, también influía. Por eso digo que no se puede demonizar sin más, pero lo que no se puede ocultar es que hubo protocolos que no se utilizaron, las alternativas, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado. Bueno, comprar el libro, y para eso también Manuel se ha molestado bastante. ¿Por qué digo esto? Porque la otra parte de que no nos va a dar tiempo hoy, cómo es la estructura de propiedad de las residencias, que es la consecuencia también de todo lo que está ocurriendo. ¿Quién son los verdaderos propietarios de las residencias? Que eso es un capítulo que nos dará para otra reunión, otro debate. Uno de ellos es ACS, por ejemplo, ¿sabes? Nuestro amigo Florentino, lo amigo entre comillas, y las órdenes religiosas aproximadamente tienen entre el 50 y el 60% de todas las residencias. Menos. Sí, pero bueno, son un factor importante. Eso es, no pagan el IBI, aunque sean negocios privados, y un largo etcétera que bueno, en el libro está bastante bien documentado, está bastante bien desarrollado. Y si os parece bien, pues abrimos un turno de debate, de preguntas, ser corto en las posiciones para que dé tiempo a hacerlo lo más amplio posible y ya está. Lo hacemos en bloques de 5, si os parece bien, algo así, ¿sabes? Y levantar la mano quien proceda. Yo creo que empezó. Si quieres, ahora. Bien, empieza tú. Vale. Sí. Vale, de todas maneras, más que una pregunta,
Manuel y yo nos conocemos y desde luego toda su exposición es clara y evidente, pero me gustaría que interiorizáramos algo todo. Las residencias no son de mayores, porque nadie ingresa en una residencia por ser mayor. Ser mayor no es una patología. Las residencias son de personas en situación de dependencia, muchas de ellas de avanzada edad. Pero esto que pasó en las residencias de personas de avanzada edad, también pasó en las residencias, digamos que no eran estrictamente gerontológicas, lo mismo, simplemente que se ha callado mucho más. Y en la Comunidad de Madrid, el 25% de las residencias no son estrictamente gerontológicas. También me gustaría que no usáramos el término mayores con tanta facilidad, porque cuando hablamos de edadismo, ¿qué es ser mayor? Mayor en comparación con quién o mayor para quién. Usemos el término personas mayores, porque son personas. Cuando no nombramos el término personas y solo utilizamos el término mayores, lo que estamos haciendo es una exclusión de un grupo. Los mayores, el trasto viejo. Sin embargo, en todos los mensajes debemos de meter personas mayores. Y por último, recordar, la mejor manera de solucionar el tema de las residencias es no ingresar en una residencia nunca. Y para eso se necesita un servicio de atención a domicilio, fuerte, correspondiente, de acuerdo a la Ley de Promoción de Autonomía Personal, que te ayude a vivir en tu hogar el máximo de tiempo posible. Las residencias siempre serán necesarias, pero no en este mercado que se ha montado. Siempre habrá residencias para gente que tenga una dependencia muy alta. Pero hay mucha gente que con el dinero que podría recibir por estar en su hogar es abocada a estar en una residencia para que gane una empresa. Y esto lo pliego en condiciones, que tú lo puedes explicar. No intentéis montar una cooperativa de cuidados porque no vais a poder acceder a un pliego de condiciones, porque las fianzas que te ponen solo para intentar acceder a esas residencias pues son inviables. Pero sobre todo, por favor, recordemos que cuando una persona ingresa en una residencia, ingresa porque su situación económica, su situación familiar, su situación en su entorno social y sus propias patologías no le permiten estar en su hogar. Muy bien, Solo gracias. eso. Javier. Sí. Antes que no sé si se me oye bien. Que no entiendes por qué los fiscales no han intervenido, el oficio. A ver, yo voy a decir una cosa que puede que aquí haya gente que no le guste, pero la voy a decir porque la tengo que decir porque para mí es la verdad. Fuera del enfrentamiento político, en el tema este del COVID ha habido mucho compadreo entre el gobierno y los diferentes gobiernos de las diferentes comunidades, entre ellos el de la Comunidad de Madrid. O sea, mucho tal, mucho cual, mucho esto, pero en lo básico, o sea, por ejemplo, la primera ola, pues como a todo el mundo me pidió, luego seguí tal, y en el tema de contagios, esto, lo otro, unos se dedicaban a ocultar información y otros les permitían ocultar esa información, entiendo, porque les interesaba. O sea, si en Madrid, claro, dicho ahora puede parecer, pero en su momento sí era importante. Si en Madrid había una incidencia acumulada de 1000, pero Ayuso trabajaba a 500, porque trabajaba, pero trabajaba por toda la cara, o sea, no porque el Ministerio de Sanidad consentía. No sé si me estoy explicando. Sí. Si me voy 4 meses atrás, igual también se consintieron ciertas cosas. Y por lo que sea, por desbordamiento, porque no tenemos por qué meterle mano a él, por lo que sea, lo desconozco. Pero que ha habido un compadreo, o sea, para mí, en temas importantes del COVID, o sea, es que es tan evidente. Y luego lo que decías, claro, que, bueno, si me quieres luego contestar sobre si estás de acuerdo, no estoy de acuerdo, o estoy diciendo tonterías. Y luego, sobre el tema de Cendal y demás, te voy a hablar de alguien que conozco yo no cogí el COVID, no tuve que ingresar, pero sí me llegó mi momento de vacunación. Mi momento de vacunación, que era donde nos tocaba y lo que nos tocaba. Pero curiosamente, en el Infante Leonor te tocaba Janssen. Y viendo Twitter, si te gusta Twitter,
El rey en Majadahonda, Faife. Almeida en Majadahonda, Faife. Pedro Sánchez, que más, ellos mismos hacían sus fotos, yo me he puesto la segunda dosis y tal. Me toca mi turno, no me llaman, digo, joder, a ver, explica. Solo me daba el central. En ese momento estábamos todos locos por la vacunando, pero no me daba la gana de ir al central. Porque entre otros los motivos de mandarnos todos al central, ¿veis para lo que ha valido esto? A vacunar a todo Madrid. Y esperé a que abrieran los turnos en los hospitales, fui a Majadahonda, me faltó ponerme una bandeja de croquetas y me puse con no sé si eso será clasismo, lo que sea, pero en mi caso es alguien que conozco, yo. Está claro. Paqui. Yo nada más que quería decir que, bueno, él dice que las personas, claro, cuando ya se vuelven dependientes necesitan ir a una residencia. Y yo como ciudadana necesito que esas instituciones existan y que funcionen. Porque, claro, yo también voy a ser mayor y también voy a necesitar que me cuiden y a veces mi familia pues no puede cuidarme. Necesito esos sitios y que ese sitio funcione, porque hoy no funciona. Lo que pasó fue una vergüenza y lo que sigue pasando sigue siendo una vergüenza, porque no puedes esperar en una lista de espera y cuando te llaman te dicen que te van a ofrecer una residencia a 22 kilómetros de tu casa con 500 personas para que tú lleves allí a tu familiar. Yo no puedo llevar allí a mi familiar porque no tengo valor para hacer eso, porque es que yo eso no lo veo una residencia, yo lo veo otra cosa. Pero una residencia no es, por lo menos lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, pues claro, si esto no se investiga, pero si debería, para que se descubriera bien todas las entrañas, como él ha dicho que sería otro debate, otro día, de lo que está pasando. Porque tenemos ese derecho, vivimos en sociedad, tenemos que preocuparnos por las personas mayores para tener un espacio para ellos que sea digno. Y una muerte digna también, claro. Porque algunos mueren de hambre. Joder. Gracias, Paqui. Nada. Sí, buenas tardes. En primer lugar, gracias Manuel Rico por la gran información que has acumulado en tu libro y que ha servido, yo creo, como la voz para mantener vivo el problema que ha existido en las residencias y que los familiares de las personas que han muerto, las personas que peleamos por unas residencias públicas y que sabemos lo que verdaderamente ha ocurrido, creo que tú has sido la voz que ha mantenido vivo esto y por tanto yo creo que es importante. Yo creo que ahora lo que nos toca es hacer a la sociedad civil, nos toca jugar el papel que no quieren jugar las instituciones. Y el papel que no quieren jugar las instituciones, en concreto los gobiernos, y en este caso el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es el de abrir una comisión de investigación. Yo creo que ahora ese es el papel. Yo soy miembro de la plataforma Verdad y Justicia, que se ha constituido, de la cual tú estás participando activamente también. Y el próximo día 18, en Traficante de los Sueños, se va a hacer una presentación de esta plataforma. Yo creo que es la hora de que la sociedad civil tome la iniciativa y que marque la iniciativa a todos los niveles. A nivel político, porque es verdad lo que dice, ningún partido político ha querido saber nada de comisiones de investigación. Y ya va siendo hora de que nos organicemos para decirles que como representantes de los ciudadanos tienen que acometer un tema tan fundamental como saber qué es lo que ha sucedido, tan sencillo por lo que tú dices en tu libro, el tema de investigar, de que se investigue, de saber qué ha pasado, qué ha ocurrido. Y por tanto, bueno, pues desde aquí invitar a todos los presentes a que el día 18 en Traficante de los Sueños, por la mañana, a las 11 de la mañana, se va a hacer este acto y que os dirá que se están viviendo muchos artistas, muchos periodistas, muchas personas que están unidas a la sanidad pública, porque esto es una parte importante de defensa de la sanidad pública también, porque la dependencia va dentro de ese paquete y por tanto animar a todos los presentes a que asistáis a ese acto. Gracias. María José.
Bueno, en primer lugar, gracias a Manuel por esta conferencia y por este libro, que yo no he leído todavía detenidamente, aunque sí te he seguido en Info Libre y todo lo que has ido publicando por ahí. A mí me parece que lo de investigar lo que ha pasado es fundamental, primordial, y que tenemos que ponernos a la tarea, y que dentro de lo que ha pasado durante el tsunami no nos podemos olvidar de la gravedad de lo que había de antes del tsunami. O sea, creo que eso es un tema importantísimo, porque esta desgracia, esta tragedia, no solamente de las personas que han muerto, sino cómo han muerto y cómo están las que no han muerto, y lo que ha significado para sus familiares, nos tiene que servir para cambiar cosas. O sea, yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? No es solo por ese bichito que nos ha invadido, sino, como tú bien decías, porque nuestras costas estaban muy vulnerables, ¿no? Y entonces, en esa vulnerabilidad ha sido fácil que esto pasara. Y nos tiene que servir para hacer un sistema de cuidados distinto y público. Creo que por ahí es por donde tenemos que tirar y donde tenemos que trabajar como sociedad, y unirlo a lo que está pasando con el tema de la sanidad y de otros servicios públicos, pero en concreto en el de la sanidad, que era el servicio público, digamos, más potente que teníamos en nuestro Estado, y que se está desmoronando, deteriorando, con el único objetivo de dejar beneficios al fondo buitres, a grandes capitales y a todo lo que hay. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir dando la batalla, y no podemos parar y consentir que esto no tenga consecuencias, o que las consecuencias sean lo que ellos pretenden, ¿no? Lo que pretende Ayuso y gobiernos como el de ella, de que no es que se quede aquí, sino que vaya a mucho más, ¿no? Y de cargarse lo poco público que hay. Os recuerdo que en Vallecas, el día 19, volvemos a salir a la calle por la defensa de la sanidad pública y de la atención primaria, en una manifestación del Centro de Salud de Entrevías de Ángela Oriarte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Primero, yo creo que muchas gracias, como ha dicho mi compañero, no solo por ser la voz, es que la investigación que no ha hecho la Fiscalía la has hecho tú, y gracias a eso conocemos, no ya la voz solamente, sino la base de todo. No hubiéramos conocido, por ejemplo, cosas como lo que contestó Manueco, creo que fue Manueco, que Castilla y León perjudicaba los intereses de las empresas, facilitar los datos. Claro, es que todo este tema lo que describe es la diferencia entre un sistema neoliberal y la democracia. Uno que mire por las empresas, uno que mire por los ciudadanos. Pero bueno, no me enrollo aquí, gracias. Las preguntas muy concretas. No estoy segura de haber leído ahí. ¿Ha llegado a declarar Carlos Moore, por ejemplo, alguna vez? ¿Qué desarrollo judicial tiene esto? ¿Se puede llegar a Europa con ello? Si quizá las residencias no va a ocurrir porque hay intereses, pero toda la sanidad pública o grupos, asociaciones ciudadanas unieran a una querella, comunidad por comunidad, ¿podría llegar a algo? Última palabra. Bueno, última palabra. Vamos a entender. A ver, muchas gracias, Manuel. Yo creo que la labor tuya ha sido tan impresionante no solo por tu investigación inicial, sino porque has sido capaz de mantenerla en el tiempo. O sea, yo creo que esa labor hay muchos periodistas que hacen su investigación, hacen su trabajo y se olvidan ese tema, pero lo tuyo ha sido realmente una labor de hormiguita, de mantenerlo todos los días, todos los que te seguimos en Twitter, de ser capaz de cada día ir descontando día a día para ponerlo en valor, de decir que no nos olvidemos de todo lo que ha pasado. Entonces, especialmente muchas gracias tanto por la labor de investigación como por mantenerlo en el tiempo. Mi razonamiento en este caso va más referido a las causas por lo que pasaron. Yo entiendo que la principal causa en este caso ha sido exclusivamente por un tema de dinero. No de triaje ni de otras excusas, ha sido un tema de dinero. Alguien en la Comunidad de Madrid, Ayuso, Escudero, todos los cargos últimos de sanidad,
decidieron que había que defender el modelo privatizador que tenían. Y entonces, si dejaban morir, yo lo consideraría casi un asesinato, no dejar morir, un asesinato a los mayores, no se ponía en cuestión el modelo privatizador de los hospitales, el camino que llevamos con la privatización. Si a esos mayores les mandan a los hospitales privados, se demostraba que la privatización no tenía efecto porque les iban a dar peor servicio que en los hospitales públicos. Entonces, para la defensa de ese dinero, para la defensa, porque en el fondo Ayuso y esta gente son unos siervos de estos canales, de esas grandes corporaciones que son los que manejan el dinero. Entonces, se ha dejado morir, se ha asesinado a estos mayores exclusivamente por un tema de dinero, si estás conforme o piensas que puede haber sido otra cosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hola. Bueno. Ante todo, gracias. Y bueno, yo voy a hablar de una experiencia personal. Yo trabajé en las residencias y lo que decías antes, el antes, el durante y el después. Pues yo antes de la pandemia trabajé 5 años en una residencia en la cual yo me llevaba las sartenes de mi casa porque se pegaban y no compraban más. Yo soy cocinera y yo trabajaba para otra empresa diferente a la residencia, en un buen barrio, en Chamberí, Vallesol. Luego, durante la pandemia, trabajé en Amavilva de Bernardo, que al empezar yo tenía 180 abuelos y cuando dejaron de morir había 82. Eso no sale en ninguna de las informaciones. Yo estuve mirando y ponía que de esa residencia habían muerto 42. No, faltaron más. Murieron solos, ahí tenían los primeros 2 segundos. Decidió mi empresa, junto con la... estoy muy nerviosa y muy emocionada, junto con la residencia, que pagué 2 menús, que un primero y un segundo, ¿sabes? Murieron solos, no contrataban, solamente contrataban las bajas. Las primeras PCRs que hicieron, tanto a personal como a los abuelos, fue entre el 11 y el 12 de mayo del 2020. Luego, yo por ejemplo en septiembre, era mi 3er contrato, me tenían que hacer fija, me mandaron a la calle. El año pasado en verano me llamaron para hacer suplencias. Está todo peor. Sí. Llegué a cocina y voy a poner el lavaplatos y no funciona. Y digo, oye, ¿qué pasa con el lavaplatos? No, que no funciona. Digo, cuando lo arreglan, lleva estropeado desde enero. Digo, ¿no habéis dicho nada? Sí, pero es que dicen que cuesta 2.000 euros. Ya, no habéis hecho nada. No os habéis parado, no os habéis... Y ya lo peor, las auxiliares haciendo el trabajo de enfermeras, dando la medicación. Bueno, entonces, lo que decías antes, es que hay que hacer un cambio total, porque esto ha pasado, el tsunami, ¿no? Vale, ya pasó, se hizo todo mal, pero es que venía de muy largo, ¿sabes? Entonces, nada, quería decir eso, nada más. Y agradecerte todo lo que has hecho. Vale, pues voy a intentar no olvidarme de nada de lo que habéis dicho, pero si es así, pido disculpas por adelantado y si eso me insistís, que no es que me quiera escaquear como algunos políticos. A ver, casi por ir por orden. Yo creo que las dos cosas que dijisteis son compatibles. Es verdad que una de las cuestiones que hay que potenciar más son los servicios de atención domiciliaria. Yo estoy absolutamente de acuerdo porque en general la inmensa mayoría de las personas mayores prefieren estar probablemente en su domicilio. Pero también es verdad que hay muchas veces que simplemente una persona cuando tiene determinado deterioro cognitivo o físico va a estar mejor tratado en una residencia. Si la residencia funciona bien, porque tienen otros medios, deberían de tener, en muchos casos los tienen, desde luego las gerocultoras, la capacidad de mover a la persona a 1000 cosas. Entonces, a veces yo, es una de las cosas que más no sé cómo decir, bueno, me cabrea, no, pero yo creo que en España tenemos como una especie de incapacidad genética para decir que 5 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Es como que es siempre o mamá o papá, ¿no? Yo creo que no, que muchas veces son los dos. Entonces, realmente los dos puntos que habéis tocado, yo creo que los dos tenéis razón desde puntos de vista diferentes. La atención domiciliaria hay que potenciarla muchísimo, pero hay muchas veces que alguien no lleva a la persona mayor a una residencia porque se quiera deshacer de ella,
o vivir mejor, sino porque realmente es lo que necesita, porque no tiene la capacidad en casa de tratarla, ¿no? O sea que yo me quedo con ese punto de vuestras dos exposiciones porque creo que los dos son ciertos. El compadreo de los políticos y el Ministerio de Sanidad. Respecto al gobierno central, efectivamente hay una crítica general que le hago muy clara, que es, igual que todo lo que las competencias eran de las comunidades autónomas y todo lo que hemos, o lo que escribo en el libro con más detalle, y lo que he hablado aquí, es, digamos, son culpas por acción. El Ministerio de Sanidad tuvo una culpa por omisión, efectivamente. Por simplificarlo, el gobierno central tenía que haberle dado la misma importancia y la misma preponderancia a las residencias que a los hospitales, y no lo hizo. Yo creo que eso sí que es un error evidente y que de eso sí que se puede criticar legítimamente al gobierno. Tiene esa culpa por omisión de no haberle dado esa prioridad, de haber enviado allí el material cuando llegaba con la misma prioridad que a los hospitales. Por cierto, todos nosotros, de alguna forma como sociedad, tampoco salíamos a las 8 a aplaudir a las personas que trabajaban en las residencias y salíamos a aplaudir a los sanitarios, y también teníamos que haberles aplaudido, porque se dejaron la piel, igual que los sanitarios en los hospitales, a veces en condiciones todavía más duras. Pero esa crítica por omisión la comparto. Compadreo, bueno, yo he dicho, hay comisiones de investigación, al final no ha salido ninguna con independencia del poder político. Ahora bien, yo te acepto el compadreo, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con ese término, porque justo está el salto a todos los políticos son iguales. Y yo esa línea no la cruzo. Quiero decir, si hacemos ese matiz, vale, porque no todos los políticos han actuado igual. Y obviamente también es verdad que no todos tenían probablemente la misma dificultad a la que enfrentarse, pero no todos han actuado igual. Y entonces, si bajamos a todos esos matices, desde luego, hay elementos que yo no entiendo. Por ejemplo, el tema de la Comisión de la Verdad, que nadie haya cogido ese guante lanzado por Amnistía Internacional el pasado 30 de enero en un segundo informe que hicieron, centrado en la pasividad de la Fiscalía y de los políticos por la falta de comisiones de investigación. La sociedad civil, pues sí, la Plataforma de Verdad y Justicia, sé que es el día 18, yo estoy invitado, os lo agradezco y desde luego espero estar ahí. Yo comparto la de la sociedad civil, lo dije en mi primera intervención, para todo. Yo creo que nos tenemos que organizar, porque si no nos comen, y aún así organizándonos no sé si nos comen igual, pero desde luego es necesario. Lo sería en circunstancias en una sociedad probablemente con unos elementos democráticos mucho más arraigados, también sería necesario, porque las cosas que se ganan se pueden perder con mucha mayor facilidad, los derechos, las batallas que se han dado, pero en este caso, como ya están comprobadas las lagunas, pues con más motivo, porque sabemos dónde hay que pelear y dar las batallas, y yo creo que es inaceptable, desde luego, que esto se olvide. No podemos permitir que se olvide, y aunque seamos pocos, para mí debería haber miles de personas en las calles todos los días por lo que ha ocurrido. Bueno, somos pocos, pero es lo que hay y hay que seguir peleando. No entiendo que pueda ser de otra forma. También mencionabas otro elemento que enlaza con lo que comentó María José, que es, y que para mí es muy importante, y no lo mencioné en mi primera intervención. Aparte de investigar para conocer lo que pasó, investigar es fundamental para cambiar las cosas. O sea, es tremendo la opacidad que hay sobre los datos, por ejemplo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Cuando escribí el libro había dos informes, se habían publicado ya dos informes muy buenos realmente en general, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Navarra, uno gobernado por el PP y otro por el PSOE. Eran informes más bien técnicos. Los dos, sobre todo el de Castilla y León, fallaban una cosa tremenda, que era el análisis que hacía sesgado para decir que no había habido mayor mortalidad en los centros privados que en los públicos. Y digo sesgado porque hacen una cosa que las patronales del sector también hacen con frecuencia. Me voy a desviar 2 minutos del hilo principal, que es, en España hay lo que se llaman
residencias de gestión indirecta. En Madrid, por ejemplo, hay 18 que son de la comunidad autónoma, pero las gestiona por completo de forma privada una empresa privada, en general una de esas empresas de los grandes fondos. Y hay varias municipales también en la misma situación. En toda España hay 754 residencias de este tipo, de gestión indirecta, que la titularidad, el dueño del inmueble, por simplificarlo, es una administración pública, pero la gestión es privada. Bien, las patronales, y por ejemplo la Junta de Castilla y León en ese informe analiza la mortalidad y los datos por la titularidad de la residencia, o sea, teniendo en cuenta quién es el dueño del inmueble, no la gestión, y eso provoca una distorsión que favorece a las residencias privadas, porque acaba, en este caso que estamos hablando, atribuyéndole mortalidad en residencias de titularidad pública, pero gestión privada. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué diríamos si las estrellas Michelin se repartiesen por quién es el dueño del inmueble donde está el restaurante y no por quién es el cocinero que está en la cocina? Diríamos, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, retomo el hilo. No obstante, quitando este elemento, ese informe es muy interesante, está bien hecho, y el del gobierno de Navarra también. Bueno, los dos llegan a una conclusión, que es que uno de los elementos, el primer elemento que más influyó fue si en la zona donde estaba esa residencia había mucha mortalidad fuera de la residencia también. En Castilla y León se ve muy fácil, las provincias que estaban más cerca, vamos, que no se han movido por fortuna, que están más cerca de Madrid, han tenido mayor mortalidad que las que están más al norte. En Navarra llegaron a la misma conclusión, pero los dos coinciden en otro elemento, que es el tamaño de la residencia. Uno de los elementos que más influyó es el tamaño de la residencia. La mortalidad fue mayor en las residencias de mayor tamaño, obviamente en términos proporcionales, no absoluto, porque si no es lo de Andalucía, siempre cualquier cosa que miremos va a haber más en Andalucía que en La Rioja, obviamente, pero en términos proporcionales, en Castilla y León, no me gustaría confundirme, el dato está en el libro, creo que el 60% de las infecciones se produjeron en el 45% de las residencias más grandes, ¿no? Hay una desproporción estadísticamente muy significativa. Bueno, esto es un ejemplo de por qué tenemos que saber exactamente qué ocurrió y dónde, porque eso nos dará enseñanzas para saber en qué dirección tenemos que reformar el sistema. O sea, no es una cuestión solo del derecho que tenemos como sociedad y los familiares especialmente a saber lo que ocurrió, no es un morbo malsano, no, es que para saber cómo hay que cambiar las cosas hay que funcionar con fundamentos y no poniendo el dedo por donde sopla el viento. Y como se podrían obtener muchísimos más datos si tuviésemos la capacidad de analizar con absoluto detalle dónde se produjeron los fallecimientos por residencias, por zona. Hay investigadores maravillosos. Yo sé que, por ejemplo, en Madrid, Victoria Zenzenegui está trabajando en informes en esa línea, pero hay científicos que podrían sacarle, desde luego, muchísimo rendimiento a esos datos, en ese sentido de rendimiento de decir, estos han sido los grandes fallos, por lo tanto, esto tenemos que cambiar. Y obviamente el tamaño de las residencias es una de las cuestiones que tenemos que cambiar. En los países nórdicos hace décadas es principios de los 80, que hay residencias de verdad que son núcleos de convivencia de 20, 25 personas como máximo. A lo mejor en el mismo espacio hay 6 o 7 de esos núcleos de convivencia, pero son 20, 25 personas. Lo que debe ser una residencia, que es un domicilio ampliado. Pero eso significa que ese núcleo de convivencia tiene su propio comedor, que en general las personas, las gerocultoras que van a cuidarlas son las mismas, lo cual también contribuye a establecer obviamente una relación más directa con esa persona mayor. En fin, es de cajón, que hay que caminar hacia ahí. Es una de las cosas a las que más se oponen las patronales, claro, porque ese argumento también, cuando hablaba con ellas, también lo daban, ¿no? Que es, tenemos mayor impacto, sobre todo en el libro se establece, en público-privado con todas las autonomías no es tan clara estadísticamente el tema, pero si se analiza el impacto de la mortalidad en grandes residencias, de grandes grupos, ahí sí que hay estadísticamente un resultado significativo, en el sentido de que el impacto fue mayor en las residencias de los grandes grupos, los Domusvi, Orpea y compañía, ¿no?
Y el argumento que me daban era, claro, porque nuestras residencias son mayores. Bueno, aparte de que, obviamente, yo aplico el tema estadístico proporcional, pero la siguiente pregunta, porque la gente te suele dar unas explicaciones que la primera pregunta está bien, como hemos ido viendo. El tema es la segunda, ahí es cuando se suelen quedar más cortados o no, ya no quieren entrar. Claro, la siguiente pregunta es, vale, pero ¿y por qué tenéis residencias más grandes? Porque ganan más dinero. Necesitan tener residencias más grandes porque ganan más dinero. Entonces, siempre hay que ir a la segunda pregunta, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que habéis mencionado en vuestras intervenciones de por qué es necesario saber, porque es el conocimiento es la base para tener claro hacia dónde tenemos que cambiar. Y luego puede haber criterios políticos, elementos ideológicos, que unos apuesten por un modelo o por otro, pero hombre, caramba, la ciencia, el conocimiento tiene que estar siempre ahí, eso no podemos negarnos a eso. Carlos Moore declaró en la comisión de investigación, mientras estuvo abierto en la Asamblea de Madrid, fue uno de los altos cargos que declaró. Obviamente reconoció que el protocolo existía, porque recordaréis que Ayuso en su primera intervención dijo que era un borrador, pues otra aportación, en este caso, a la ciencia del derecho y de la administración. Según la señora Ayuso, los altos cargos de la Comunidad de Madrid van firmando con firma digital los protocolos. Mira, me había olvidado de esta innovación, además del hospital donde no se tratan a los que lo necesitan, está el tema de los altos cargos que firman digitalmente protocolos. Bueno, tuvo una intervención en la que a partir de ahí negó todo lo posible, pero fue interesante porque desde luego aportó datos, ¿no? Uno de los elementos más controvertidos, que yo creo que son falsos y que, por cierto, es una falsedad que, mira, me acabo de acordar, de las que dije que la Fiscalía de Madrid había incluido en su informe, incluyó falsedades y también incluyó cosas inaceptables, y una es esta. El argumento de Carlos Moore era que el protocolo no era de obligado cumplimiento. Esa fue su principal línea de defensa en la Asamblea de Madrid, que no era de obligado cumplimiento. Bueno, yo hablé con catedráticos y algún juez de administrativo, que son los que pueden explicar mejor esto, y la conclusión a la que llegaron todos es que era de obligado cumplimiento. No os voy con lo que sí que no os amenazo es con hablar de la Ley 40/2015, la Administración Pública, pero es un tipo de documento que obliga a quienes dependan de la administración que lo dicte, no a terceros. Simplificado, a los hospitales, como dependen de la consejería que envió el protocolo, a los médicos públicos, a los médicos de esos hospitales les obligaba. A una residencia privada no le obligaba a la residencia privada, pero aquí el protocolo quien lo aplicó fueron los hospitales. Bueno, esa fue la principal línea de defensa de Carlos Moore, pero doy el salto a la Fiscalía. La Fiscalía en su informe tiene el cuajo de decir que el protocolo no era de obligado cumplimiento porque así se lo dijeron los geriatras de enlace a los que le preguntó. Dijo, toma, eso es como si tú, un tío que sale con 300.000 euros de un banco, le dices a ver qué considera él que es delito o qué es hurto o qué es... Oiga, no, estará definido previamente, ¿no? Bueno, pues en España está definido, desde luego, en la ley, en este caso 40/2015, y la Fiscalía no tiene que ir preguntando a ver qué le parece a los gerocultores, perdón, a los psiquiatras de enlace, en este caso, si algo es de obligado cumplimiento o no. Tiene que aplicar la naturaleza de ese documento, que aparte como fiscal tiene que saberlo perfectamente. Europa, a ver, siempre estamos con esa última esperanza de Europa. Es verdad, aparte de los medios, organizad varias charlas sobre la justicia, que también lo tenéis aquí a hablar muchísimo. A ver, habrá algunas iniciativas que terminarán en Europa, estoy seguro. En general, para ir a Europa, una de las primeras cuestiones es que tienes que primero, agotar todas las instancias en España, y el derecho que vayas a reclamar en Europa, haberlo intentado hacer valer aquí. Entonces, yo creo que en España hay algunos casos en que yo creo que no van a prosperar las iniciativas en Europa, pero estoy seguro que en otros sí. Unirnos. Bueno, los familiares, eso es un comentario que muchas veces se ve en Twitter. ¿Y por qué no van los familiares a la Fiscalía? Bueno, hay muchos familiares que han ido a la Fiscalía, que han ido a los tribunales, que han presentado querellas, están unidos. Hay en marcha una nueva plataforma.
Yo creo, pero esto sí que no es culpa de nadie en concreto, que con todo el conocimiento que existe ahora, a lo mejor muchos abogados, algunos abogados habrían planteado de otra forma parte de las iniciativas, ¿no? A lo mejor habría que haber ido en esas querellas inicialmente contra Carlos Moore por el tema del protocolo. Hay otras cosas, pero bueno, después de que ocurren, o después de que está todo el conocimiento acumulado, todos somos listísimos y tenemos las soluciones para todo, ¿no? Pero hay iniciativas, yo creo que hay que seguir peleando y a lo mejor sí que merecería la pena que quienes saben de eso le diesen una vuelta a ver si hay algún otro enfoque posible desde el punto de vista judicial sobre cómo enfocarlo, ¿no? A ver, el dinero, como yo creo que hubo muchas causas, ¿no? Y que y las he intentado exponer en parte, causas objetivas, incluso una que no he mencionado, que es en el libro yo digo que las residencias son lugares diseñados para contagiar, no hecho a propósito, sino que, a ver, la realidad es que la mayor parte de las residencias, las habitaciones son dobles, ¿no? Por lo tanto era mucho más fácil la transmisión, que por cierto, esto me lleva a otro de los elementos que yo no entiendo cómo aceptamos como sociedad, que la inmensa mayoría de las personas mayores cuando van a una residencia pasan a convivir, a compartir su vida con un desconocido, que a lo mejor es alguien encantador, pero que, o sea, que es que para mí es un atentado contra la intimidad de las personas tremendo, y lo aceptamos como cualquier cosa, ¿no? Parece un detalle tonto, ¿no? Pero pensad, ¿no? A nosotros cuando nos toque, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo no es posible que la norma no exija que el 90% de las habitaciones sean individuales? Siempre va a haber un 10% para matrimonios, para personas que por su situación médica a lo mejor necesitan compartir, es mejor que estén con otra persona, pero el 90%, el 80% tendrían que ser individuales. Se ha aprobado alguna normativa en este sentido. En Navarra, por ejemplo, en Cantabria, en lo que está negociando el gobierno central, se va también en esa línea, aunque yo creo que se queda muy corto, ¿no? Bueno, pero retomo, lugares diseñados para contagiar, las habitaciones dobles, mucho tiempo en espacios comunes. A las personas dependientes, tú no puedes cambiar un pañal a 1,5 metros de distancia, como nos decíamos, ¿no? Nos decía la distancia de seguridad. O sea, hay toda una serie de razones que yo creo que para analizar correctamente el problema, otras muchas las he mencionado, tenemos que tenerlas todas en cuenta. Y luego cada una tendrá un peso diferente y ahí a lo mejor, además, cada uno de nosotros legítimamente le podemos dar más importancia a una que a otra. Para mí es muy importante que tengamos todas en cuenta. Una de ellas es, sin ninguna duda, y por ejemplo en el informe de Médicos Sin Fronteras también así se expone, que el deterioro que llevaba encima el sistema público de sanidad, pues le pilló muy debilitado y fue una de las razones. Y yo creo que Amnistía Internacional también en su primer informe también va en esa línea, pero eso es un ejemplo claro en el que la privatización y la apuesta, el debilitamiento de nuestro sistema público de sanidad ha tenido un impacto y fue una de las causas, sin ninguna duda. Pero yo, a fuerza de ser aburrido o no sé cómo llamarle, creo que no podemos simplificar y hay que insistir en todos esos elementos. Y bueno, pues el último testimonio, pues qué decir, solidarizarme con lo que has contado, pues es una pena que eso ocurra así. Efectivamente, en muchos casos se antepone el dinero a otras cuestiones. La alimentación, de la que hablabas, lo mencioné brevemente, ¿no? La alimentación es uno de los elementos en los que más ahorran. Mira, yo en el libro pongo un ejemplo que además, bueno, hay muchas no, pero varias personas que me preguntaron. Las principales, Domusvi es la empresa hegemónica en España, en Madrid es Orpea, ¿no? Pero Domusvi tiene, no sé, en torno a 18.000, 16.000 plazas. Han seguido creciendo, ¿eh? Después de la pandemia se siguen abriendo residencias públicas ninguna y todas, la mayoría de los grandes grupos. Bueno, 17.000 plazas, 16, 18, da igual. Vamos a llevarlo a 10.000. Imaginad simplemente que recortan un yogur en la merienda. Es algo probablemente inapreciable, que incluso pasa desapercibido para los familiares.
Un yogur por 10.000 personas, por 365 días, son cientos de miles de euros a final de año. A veces los familiares ponen en Twitter, en Facebook, fotos de la comida que le han dado ese día a uno de los residentes. Es indigno, pero claro, para los grandes grupos, al final todos esos recortes es mucho dinero, y para los fondos de inversión que están detrás, ellos no hablan de ratios de personal, ellos hablan de ratios de retorno de la inversión. Esos son los ratios que figuran en sus páginas web, esos son los ratios que analizan. No engañan a nadie, por otra parte, quiero decir, no dicen que se dedican a labor social y luego son fondos que solo buscan el beneficio. O sea, que ahí vuelvo a la política y la sociedad civil y la necesidad bueno, pues de que cambien las normas y demás, ¿no? Pero sí, es muy triste porque estamos hablando de eso, ¿no? De una persona, el maltrato en las residencias, la falta de personal significa que una persona está horas sin que le cambien, significa que le dan una comida indigna, significa eso, que lo acuestan muy temprano, lo levantan muy pronto para que llegue al comedor, significa cosas que si una sola de ellas pensásemos en que nos ocurriese a nosotros todos los días, nos rebelaríamos. Pues imaginad el cúmulo de todas ellas y en personas que muchas veces son las que más apoyo necesitan, ¿no? Es completamente, debería ser completamente inaceptable. O sea que gracias por tu testimonio, que sabemos que es así y nos imaginamos la dureza de vivirlo, porque una cosa es contarlo aquí desde una mesa y otra vivirlo en primera persona. Y creo que no me he dejado a nadie. Estamos muy bien, pero son las 9:20. Entonces, si os parece, vamos a dar por concluido el acto. Agradeceros a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por haber venido, y en nombre del Ateneo Republicano de Vallecas, pues creemos que eres totalmente merecedor de este exclusivo polo del Ateneo Republicano de Vallecas. Pues muchísimas gracias. Con la idea, una vez más, para agradecerte tu libro, tu obra y sobre todo... Oye, un momento, perdona, un inciso, me tengo que ir, Vicente. Espera, espera un segundo. El discurso que tenía tan bonito preparado. Bueno, vamos. ¿Quieres que haga otra camiseta? Sí, bueno, no. Simplemente, bueno, pues agradecerte esta obra, que hayas venido aquí, y sobre todo con la idea de que se difunda todo lo que se pueda, porque, bueno, por la cuenta que nos trae, y sobre todo, como habéis comentado por ahí, para que tenga consecuencias, ¿no? Te lo digo en alto, Vicente, que mi padre murió en la residencia y este hombre está luchando por eso. Bueno, yo soy la que pongo los claveles para que no se olvide, que se sepa. Vale. Y como bien dice ella, precisamente para que todas estas muertas y todas estas no queden en olvido, y que haya consecuencias penales y políticas y las que tengan que haber con obra bonita como esta. Así que muchas gracias. Yo quiero saber si de verdad se va a hacer justicia. Ni perdón ni olvido, ¿no? Están ustedes en ello. ¿Sabe quién soy? Le mandé un mensajito. Además, ¿usted cree que se va a conseguir? Porque no había dinero, pero ahora se han llevado todo un montón de millones y no había dinero para poder entrar a la residencia para verlo. Sinceramente, yo creo que justicia, como debería ser, no se va a hacer. Que pueda haber casos concretos, seguro que sí. Y desde luego nada me gustaría más que confundir. Pero yo no le voy a decir eso. Se va a hacer justicia porque no es lo... Tal y como van las cosas, el tema que no es por donde van encaminadas. O sea que no. No, insisto. En algunos casos seguro que sí, y en muchísimos otros me temo que no. Pues un placer, señor Rico. Nada, no. Disponible. Adiós, Vicente. Hasta luego. Bueno,